Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Daniel Rivera, quien es el ministro de Salud, con quien hablaremos sobre diferentes temas. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a analizar las principales informaciones ocurridas durante toda la semana. Una de las noticias más importantes durante esta semana ha sido las declaraciones del mayor Girón, con las que sin duda dio un gran girón al caso Coral, en el que están implicados el mayor general Adán Cáceres y sus secuaces, quienes después de la intervención de Girón fueron enviados a la cárcel Najayo Hombre y Najayo Mujer, donde también se dio un gran girón a su forma de vivir. Otra gran noticia esta semana ha sido la continuidad del proceso de vacunación, ahora sin restricciones de edad, lo que ha provocado un gran aumento de personas vacunadas, estimadas en unas 150,000 por día. Se espera que el proceso de vacunación siga aumentando, aunque los casos de COVID siguen latentes, como lo demuestran los números de infectados y de muertos, además de que las unidades de cuidados intensivos siguen altas. Con relación al COVID, una desafortunada noticia ha sido la nueva compra de varios millones de dosis de vacunas a la compañía Pfizer, la misma a la que ya le habíamos comprado 10 millones de dosis, pero que todavía no han traído una sola vacuna al país y no sabemos cuándo las traerán, pues en el contrato no se establece obligación en ese sentido. Para muchos es extraño este nuevo contrato de compras de vacunas con Pfizer, empresa que no ha cumplido con el país, en vez de contratar con la empresa china, que es la única que nos ha sacado de apuros y que con su generosidad ha permitido que el país comience a salir a flote. Me parece sumamente extraño ese nuevo contrato con Pfizer y que no seamos solidarios con China, lo que me hace preguntar qué hay detrás de todo esto. Otra noticia sobre vacunas ha sido la aprobación de la ley de vacunación, que algunos dicen que es obligatoria y que otros dicen que no, lo que ha destapado discusiones con ribetes constitucionales respecto al tema. En el caso de una emergencia sanitaria se restringen algunos derechos y siempre será mejor violar el derecho de unos cuantos que no se quieran vacunar si su negativa pone en peligro a las mayorías, pues a final de cuentas es mejor un derecho violado que un muerto porque no se le garantizó el derecho a la vida exponiéndolo. Otra noticia ha sido el escándalo en la Lotería Nacional, por el cual hay más de 10 personas suspendidas y sometidas a la justicia debido a los sorteos amañados en el que participaba un ciego y una hermosa joven malabarista que manejaba los bolos. Fiscales de la Procuraduría General de la República, enviados por Miriam Germán, se reunieron ya con el administrador de la lotería para dar inicio formal al proceso de investigación. Otra noticia ha sido el anuncio del ministro de Educación de que el 25 de este mes comenzarán las clases semipresenciales, con la advertencia de que estas no serán obligatorias, a pesar de que el Colegio Médico Dominicano y especialistas epidemiólogos consideran que no es tiempo de retornar a las clases presenciales porque el COVID sigue latente. La medida cuenta con el aval del Gabinete de Salud que dirige la vicepresidenta de la República. Lo que no entiendo es por qué iniciar las clases cuando ya faltan 2 meses para terminar el año escolar. ¿Por qué no seguir vacunando y comenzamos el próximo año sin temores de contagio? ¿Por qué no aprovechamos para higienizar y reparar las escuelas en todo el país? ¿Por qué tanta prisa después de gastar miles de millones contratando canales y emisoras para las clases? ¿Acaso nos hemos dado cuenta de que este método no ha funcionado? Pero bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, con quien vamos a hablar sobre importantes temas de interés colectivo. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Daniel Rivera, quien es el ministro de Salud Pública, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer un breve recuento sobre la vida de este importante hombre de la sociedad dominicana. Daniel Rivera es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y una maestría en Medicina Interna en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, con una especialidad en terapia intensiva, así como maestría en gestión y planificación de centros de servicios y servicios asistenciales en el Hospital ABC, American British College de México, y una especialidad en gestión hospitalaria en Barcelona.
Durante más de 30 años ha servido tanto en el sector público como en el privado, habiendo ocupado diversos cargos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, incluyendo director de la carrera de Medicina en 3 ocasiones. Ha ocupado la dirección del Hospital Regional Universitario Cabral Ibáez, socio fundador de la Clínica Unión Médica del Norte. Además de ejercer la medicina en este centro, el doctor Rivera ha desempeñado funciones administrativas como la de vicepresidente y director. Para mí un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Bueno, gracias Adolfo por esta invitación que para mí es un gran orgullo poder participar, porque los que estamos del otro lado de las cámaras, allá viendo la televisión, pues te vemos y entonces queríamos participar y me siento muy a gusto de estar contigo acá. Para mí también un inmenso placer, sobre todo por su repertorio. Le conozco de referencia y es maravilloso tener a alguien con sus cualidades. Mire, pero para comenzar inmediato me gustaría, sí, ya usted tiene un tiempito como ministro de Salud. ¿Cuáles son los principales escollos que ha encontrado y cuál es su perspectiva? Bien, lo más importante era, venía la vacuna, los insumos necesarios, ya el proceso del tratamiento ya estaba discutido, los protocolos ya estaban discutidos, pero el virus no se cura con medicina, con antibióticos o con los medicamentos que se estaban usando. La clave era la vacunación. Y gracias a que el presidente Luis Abinader, con una visión de que en enero había hecho contratos con Pfizer y con AstraZeneca, vimos que no funcionó y rápidamente se movió junto con la vicepresidenta Raquel Peña como presidente el Gabinete de Salud y consiguieron a Sinovac. De esta manera, conjuntamente con un poquito de la vacuna, acuérdate que llegaron primero de AstraZeneca y un poquito también del programa COVA, Sinovac vino a ser la alianza de poder ayudar a lo que era necesario, que se estaba viendo ya el monitoreo mundial, vacunar a las personas. Y aquí no teníamos. No teníamos. China ayudó. Ayudó y ahí ahora vemos que de repente estamos de nuevo con Pfizer, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero la vacunación se ha visto que disminuye. Vamos a ver el estudio reciente de Sinovac. 128.000 pacientes en Indonesia. ¿Qué demostró? Un estudio hecho muy bien de enero a marzo. ¿Qué demostró? El 95% de eficacia de la vacuna. El 96% de los pacientes disminuyó su gravedad y la mortalidad disminuyó un 98%. Es un estudio reciente que demuestra que Sinovac va a la vanguardia en cuanto a estos resultados. Pero hay algo muy importante, mejor tolerada, menos efectos secundarios, se puede colocar en todas las edades. Sinovac. Entonces, China. ¿Qué pasó ahí? Y gracias a esa precisión y decisión del presidente, más la gestión del Gabinete de Salud presidido por la vicepresidenta, rápidamente estos negocios se hacen a la 1, a las 3 de la mañana para poder conectar. La diplomacia, el embajador chino, hay que agradecerlo eso. El embajador chino es más dominicano que nosotros, Adolfo. Se entregó el embajador Garavito en China, se entregaron, más este equipo que se llama el Centro Neurálgico. Pues todo eso logramos de que llegaran a estas primeras vacunas. Acuérdate que fue un acontecimiento en el país. Claro. Pero la gente pensaba, ¿y se queda ahí? No, de repente siguieron llegando y ya del grupo Sinovac van 2 millones y van a seguir llegando más vacunas de Sinovac. Entonces, ¿qué permitió? Que el presidente, ahora, esta semana, ¿qué pasó? La meta era de 100.000 por día. El presidente dijo, no más. Y el miércoles llegamos a 160.000 vacunados. ¿Qué es lo que se ha visto? Igual que el estudio de Indonesia, vacunación masiva. Lógicamente, esa vacunación masiva va a disminuir la posibilidad de agravamiento de síntomas y de internamiento. Pero Adolfo, lo más importante es lo que hemos dicho hace ya un mes y pico que tenemos acá, es la prevención. Yo te vacuno, que es prevención, pero la mascarilla, no hay negociación con la mascarilla. Le preguntaba algo en principio que, bueno, ha sido volado. ¿Cuáles son las metas que usted tiene como ministro de Salud? Las metas principales. Las metas principales es la vacunación masiva. La vacunación. La vacunación es lo primero que hay que hacer. Se aperturó el proceso de vacunación, incluso ya sin edades. ¿Cuántas personas tenemos vacunadas al día de hoy? Al día de hoy han recibido dosis 3 millones en total y 850.000 de eso son de segunda dosis.
hemos completado la meta de, si tú sumas 100,000 y pico por día, a hoy domingo, ¿qué ha pasado? Nos hemos llegado a casi 1 millón más de vacunados, gracias a la gente también. O sea, nuestro presidente coloca la vacuna, el ministerio hace la operación, el centro neurálgico hace la distribución en todo el país. Pues necesitamos a la gente. ¿Cuál es la meta en total, según los datos de ustedes? La meta en total es llegar a vacunar de aquí a agosto a esos 8 millones de habitantes. 8, ¿para qué? Somos más. Sí, pero ¿qué sucede? Acuérdate que es para buscar el efecto de la vacunación de rebaño, aquello que ya nos dio, como a mí que me dio, hemos tenido refuerzo, aquel también grupo que ha sido asintomático. Entonces, la meta es rápido para agosto. Ahora, el presidente quiere que en diciembre todo el mundo esté vacunado completamente. Y algo muy importante, estamos comprando el refuerzo. Y han dicho, ¿por qué están negociando con Pfizer, que nos dejó atrás? Bueno, se necesitan vacunas. El presidente quiere tener una cobertura de las 20 millones de vacunas de primera dosis y segunda dosis y prepararnos para la tercera dosis o ese refuerzo que sería 6 o 8 o 10 meses después, como tú te comportas. La pregunta es si hay cierta confusión y quisiera que usted la despeje. Muy bien. ¿Por qué de nuevo contratamos con Pfizer si Pfizer primero no nos ha cumplido en el primer contrato? ¿Por qué dejamos de lado a China, que ha sido la tabla de salvación en todo este proceso? Perdóneme, ¿por qué no hacemos todo ese proceso con China que nos ha dado la mano? ¿Por qué volvemos a Pfizer? Es que seguimos con China. ¿Por qué seguimos con Pfizer? Lo que sucede es, mira qué interesante, se demostraron todos los estudios, ya de todas las casas comerciales, que para cubrir de esta nueva mutación o estas variantes que están ocurriendo, lo aconsejable es una vacuna diferente a la que tú te estás vacunando. Si tú estás vacunándote con Pfizer, pues termina con una de AstraZeneca. Si te estás vacunando con Sinovac, pues te ponemos una Pfizer. Es decir, que la variedad de colocarse vacunas diferentes favorece la respuesta inmunológica tuya de la mayor crecimiento de anticuerpos y para cubrir la variante. Y por eso estamos negociando con Pfizer, que es lo que me interesa. Sí, estamos negociando y además hay una actitud de ellos diferente. Creemos que es una vacuna muy buena, como tú lo sabes. También AstraZeneca, en los próximos días va a llegar vacuna de AstraZeneca también. Por el programa COVAX recibimos el viernes 187,000 vacunas. ¿Cuándo promete Pfizer traer algo al país? Porque en las cláusulas del contrato primero no tienen garantía de poderla traer en un tiempo dado. No hay garantía de que cumplan o no cumplan. O sea, es un contrato total y absolutamente leonino a favor de Pfizer. ¿Por qué? ¿Y por qué ese contrato tiene cláusulas de confidencialidad? Casi todas las vacunas tienen ese mismo contrato, honestamente. AstraZeneca lo tiene, Pfizer lo tiene. China es diferente, la empresa Sinovac se ha manejado diferente. Tengo con ese una gran contrato apertura. y no tiene confidencialidad. Sí, eso es verdad. ¿Por qué? Y bueno, son las exigencias de la farmacovigilancia, son las exigencias que ellos tienen a nivel mundial. Tú lo sabes muy bien. Hay países que no tienen ninguna vacuna. ¿Y cuál es la garantía de que Pfizer pueda cumplir en esta ocasión? En esta ocasión sí. En esta ocasión ha existido la voluntad de parte de ellos de cumplirlo también. ¿En qué consiste esa voluntad? En que va a ser un programa de entrega de vacunas. Pero no está cumpliendo con los países de verdad, con Europa ni Estados Unidos. ¿Cómo va a cumplir con nosotros? Bueno, el acuerdo que se ha llegado, y fíjate que se exigió hasta por el Congreso, va a cumplir. Es lo que estamos seguros que van a cumplir. Mientras tanto, vamos a tener también bastante AstraZeneca y vamos a tener también, seguir con los pedidos de Sinovac. ¿Cuándo podrían venir nuevas partidas, digamos, de cualquiera? AstraZeneca, Sinovac. Bueno, el viernes llegaron 187,000 de AstraZeneca y en los próximos días va a llegar otra partida también, posiblemente de AstraZeneca y también de Sinovac. Parece que vamos a mantener el ritmo de la vacunación, es lo que queremos. La mayor vacunación es lo que nos puede permitir evitar el agravamiento, que las variantes se metan, etcétera. Mire, por ejemplo, llama mucho la atención que a pesar de que ha habido una vacunación profusa, la gran cantidad de personas se ha vacunado, el número de casos continúa más o menos estable, de casos de infectados, y los de muertos también rondan entre 10 y 4. ¿A qué se puede atribuir? Dado esa proliferación de vacunación, supone que deberían bajar. No, falta. Acuérdate que vacunamos primero el Frente de Salud, luego
la parte como la policía, los militares, los adultos mayores, luego bajamos a 60 y ahora fue que llegamos a 18. ¿Tú sabes qué pasó? Que los adultos jóvenes seguían libres, seguían sin mascarilla, se les advertía que el virus estaba ahí, pues comenzamos a tener rápidamente fallecidos, jóvenes. Y algo que es bueno, siempre aprovecho tu programa hoy para decirlo. Juca y virus no, es mortal. Eso de estar compartiendo, y está prohibido por la ley 1619, no se debe usar juca en vídeos públicos tampoco, ni tenerlo como reservorio. Está prohibido, pero Salud Pública no hace nada para no, porque Salud Pública no esa pertenece, Procuraduría. La Procuraduría de Salud tiene que cerrar el con establecimiento. Un equipo de salud pública, porque eso es un asunto de salud. No, la salud es la repercusión de la juca. Perfecto. Pero la Procuraduría inmediatamente tiene que cerrar el establecimiento. Nosotros notificamos con los inspectores COVID dónde hay. Mire, y le toca a la Procuraduría. Este mantenimiento estable, digamos, del número de infectados y muertos, ¿no tendría algo que ver con que, digamos, las autoridades como que han bajado la guardia? No, no la han bajado. Porque al contrario, usted ha visto la cantidad de puestos de control que tenemos hasta abierto en todas las provincias. No, en vacunación se ha aumentado. No, yo digo la toma de muestras también. Y la toma de muestras. Sin embargo, usted va a cualquier lugar público, lo hacemos. A los centros de bebida y se cierran. Es increíble lo que hay. Se cierran. Pero bueno, porque juntos tenemos unos 400 inspectores de COVID para todo el país. Y conjuntamente con la policía, constantemente estamos cerrando. Y no sé si lo ha visto, la molestia y las protestas que hacen, que todo está abierto. ¿Y por qué el turismo sí? No, nosotros no vamos a bajar la guardia en cuanto a la inspectoría y la regulación. El día pasado hicimos chequeo de muestra y le estamos haciendo sorpresa. Hicimos toma de muestra en sitios de parte pública y de discoteca y esas cosas. Salieron positivos y se cerró. Nosotros estamos haciendo muestras, estamos yendo a los sitios. Y también estamos visitando hasta el metro, los autobuses. Ponemos puestos de toma de muestras para ir viendo el movimiento del virus. ¿Por dónde andan? Te puedo decir, movimiento hacia la zona de Herrera, movimiento hacia Bayona, Alameda, está también hacia Villamella. O sea, hay más aumento de movimiento del virus hacia allá. Sin embargo, otra zona se mantiene con una positividad de un 4%. Otros sube hasta un 10, hasta un 11, hasta un 12. Entonces, esas medidas de rastreo, de cerco, de vigilancia epidemiológica, es lo que nos toca ahora a nosotros hacer. Y cualquiera, por ejemplo, aquí esta empresa nos pide, queremos rastreo. Gratuitamente venimos y hacemos rastreo. Y eso es importante que lo hagan, para detectar quiénes son, los que andamos detrás de cuáles son. Aquellos que son positivos, asintomáticos. Ahí que está el peligro. Positivos, asintomáticos. Entonces, esos que se están moviendo son los que me llevan la enfermedad a una persona obesa, diabética, hipertensa o que tenga una enfermedad inmunocomprometida. Hay algo que preocupa también, es el número de las unidades de cuidados intensivos que ha ido aumentando. Sí, eso es serio. ¿Le preocupa? Claro que sí. ¿A qué atribuyen ustedes? Le atribuyo a que los pacientes están llegando muy tarde, lo primero. Si tú pasas de 10 días, 11 días en tu casa con síntomas, tú sabes bien que cuando comenzamos esta epidemia, que yo mismo también la tuve, yo fui uno de los que entré y me midieron, y estaba bien la oxigenación, pero me sentía decaído y tenía fiebre, pero me hicieron una tomografía y me dijeron, espérate, aquí hay lesiones pulmonares. Me hicieron la PCR y estaba negativa, pero me internaron por la tomografía. Hay que ir temprano. O sea, de inmediatamente tengan los síntomas y signos, ir. A eso se debe el aumento de Entonces, si ocupación. llega tarde, me llega grave el paciente y tiene que ir directo a cuidado intensivo, porque se infectan, se complican con coágulos, como tú lo sabes. Entonces hay que medirle una serie de pruebas que se pueden hacer. La gente piensa quizás en el PCR. No, lo más importante es el chequeo médico. Ahí en la emergencia, vemos la tomografía, vemos el análisis de inflamatorio como ferritina, eritrosegmentación, dímero D, vemos que está alterado, va interno. Usted ha sido lo que favorece el inicio, el retorno a las clases semipresenciales a partir del día 25. ¿Por qué iniciar las clases cuando el Colegio Médico Dominicano, epidemiólogos dicen que todavía el COVID vive, y usted lo acaba de decir? Sí, ¿Por qué no tomar las precauciones y esperar que terminen estos 2 meses mientras higienizamos las escuelas y todas esas cosas? ¿Por qué iniciar la clase? ¿Por qué ustedes favorecen? Se hacen las recomendaciones, el Gabinete de Salud, Educación. El escenario de una escuela con los papás vacunados ahora mismo y los profesores vacunados, el distanciamiento y la higiene de la escuela, que es en horario
matutino incluso, aire libre. ¿Y quién va a recreo. mantener ese distanciamiento entre los Los muchachos? profesores están ahí. Los profesores los profesores no nos ayudan. Bueno, La idea es, controlar esos muchachos. piensa, háblate con un jovencito de 7, 8, 9 años, habla con ellos a ver qué tú opinas. ¿Qué te van a decir ellos? Ellos se reúnen en la tarde con los amiguitos. Sí, claro. Ajá, entonces, el escenario que se ha dicho es, puede estar, el COVID no se va a ir. Adolfo, no se va a ir el COVID. El coronavirus va a estar, o se ha ido de los otros países. No se ha ido. No se ha ido. Entonces, tenemos que aprender a estar buscando las condiciones de un niño que necesita. Estamos hablando de estos niños. Sin embargo, ¿no? en Pedernales se iniciaron las clases como se pidió en el ministerio y ha habido que cerrarla porque ha habido brotes de COVID. ¿Cuántos casos hubo? Brote, ¿Me explico? hubo Porque que brote cerrar. hay que medirlo. No, pero hubo que cerrar la escuela en donde se iniciaron las clases. Pero vuelvo y te digo, es con monitoreo continuo. Es con monitoreo continuo que vamos a estar vigilando, si quiere, el Ministerio de Educación, porque nosotros tenemos que... Las condiciones están ahí. Todo el mundo anda para los supermercados, para los colmados con los niños. Están abiertos. El niño está cansado de esa parte. Nosotros somos partidarios de las condiciones que se han dicho y que el Ministerio de Educación vaya haciendo de una forma gradual esto. Bien, por los niños principalmente. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el ministro de Salud, el señor Daniel Rivera. Señor Rivera, en los diagnósticos que ustedes han hecho respecto al número de personas que han ingerido bebidas adulteradas, falsificadas, falsas, como quiera llamársele, ¿cuál es el resultado? Bueno, acuérdate que lo que se estaba midiendo en primer lugar fue abierto, pero lo que salió en los estudios de sangre de los pacientes que ocurrió el 4 de abril, ahí fue que aparecieron los casos, era metanol. Nos llamó la atención inmediatamente con las pruebas que se hicieron que estaban por encima del 50% en sangre, lo cual es letal, o sea, es letal. Entonces, inmediatamente se puso la alerta epidemiológica para todo el país de que habían bebidas adulteradas con un alcohol industrial que es el metanol, que prácticamente si usted llega después de las 10 horas, no puede... Solamente metanol, no había otra noticia, otra sustancia. Solamente metanol. ¿Y cómo han continuado, digamos, ese proceso? Porque hay personas que siguen muriendo. Sí, claro que sí, porque se hace continuo el rastreo desde el punto de vista de cada paciente que llegue intoxicado o algo mareado. Inmediatamente se notifica a Salud Pública e inmediatamente se le toma la muestra. Si se investiga que sí que es caso positivo en los pocos minutos, ya... Cada emergencia del país, pública o privada, tiene el protocolo, que es muy fácil de tratar, si llega a tiempo. Si llega ya en estado de coma, cetoacidosis, con edema cerebral, muy difícil, con fallo renal, no se salva. Es decir que las personas, la familia más bien, la junta de vecinos, que vea una persona bebiendo que se le pase esto, es rápidamente llevarlo a una emergencia para ponerle el tratamiento que sirve como antídoto, que es el mismo etanol. El registro sanitario que debe tener una compañía de esa naturaleza. No tiene. No tiene. O sea, el registro sanitario... que supuestamente lo tienen y esa parte corresponde es falsa, a salud. Esa es falsa. Es falso. Las bebidas adulteradas, te dice. Algunas de las compañías que han sido intervenidas. Ah, pero que eran falsos los registros. O tú le adulteras su producto. O sea, si tú tienes un nombre comercial y tienes un registro, se busca y no era ese. Ustedes constataron que es falso el registro. Eran falsos el registro. ¿Y qué hicieron? E inmediatamente, ya antes que eso, ya estaban intervenidos los negocios. ¿Pero qué hace el Ministerio de Salud Pública? Bueno, acogiéndonos a la ley 1719 sobre el negocio ilícito, no solamente de bebidas alcohólicas, sino de tabacos, medicamentos, etcétera, se reporta a la Procuraduría. Todos los informes de nosotros primero van a la Procuraduría para el proceso de investigación, también a Proconsumidor para el rastreo de todos los negocios y también la parte de la policía, también intervienen hasta impuestos internos, industria y comercio. Todo este grupo interviene en el proceso de eliminar y se ha rastreado todo el país y se ha eliminado más de 25,000 litros de estas bebidas. El problema es muy simple, deben quedar bebidas todavía. Pero cualquier persona que vea en áreas deprimidas, porque no hay negocio ninguno importante, son áreas deprimidas, que un litro de una bebida cueste 100 pesos, ya ahí usted tiene que decir, espérese. 2, la familia sabe quién está acostumbrado a beber. Mire, y tiene que intervenir rápidamente, que esa bebida le puede ser letal.
acaba de renunciar una viceministra de Salud. Sí. Según fuentes, ¿había algún tipo de conflictos entre ustedes en asunto de operación? No. No, ella renunció de algo personal de ella y eso fue hace como 3 semanas, a 4 semanas. Ahora fue que se hizo el cambio. Pero bien. No fue ¿Usted tiene una actividad que quería destacar? Sí, bien. El ministerio, como estamos hablando fuera de cámara, coronavirus es algo que tenemos que resolver como pandemia, pero junto con esto tenemos simultáneamente los programas de tuberculosis, simultáneamente los programas de vacunación ampliado de inmunización. Tenemos también los programas VIH-Sida. Tenemos también malaria, dengue. Actualmente se está haciendo un trabajo bellísimo en la Ciénaga y toda la zona que tiene activación de malaria. Acabamos de entregarle al programa de Secovet 30 motores para que intervengan en las áreas. Todo eso tiene que seguir porque el ministerio sabe bien que las otras enfermedades están ahí. Entonces, dentro de una de las enfermedades más importantes del país es la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en el mundo y en nuestro país. La causa número 1 de un 30% de los que mueren es por enfermedad cardiovascular. Y dentro de eso está la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial, un pedido del presidente de la República, hay una jornada que se inició esta mañana, donde en 100 puntos de todo el país, dirigido por las direcciones provinciales de salud, se está tomando ¿qué? La presión arterial, peso y talla, centímetro abdominal, se le puede tomar el glucómetro, se le da la mascarilla, se le puede tomar la muestra de lo que quieren y se le va a dar el medicamento a lo que se hagan. ¿Y cuál es la idea de esa jornada? La prevención, la promoción, la educación, porque el COVID, ¿qué dijo? Que hipertensión, diabetes y obesidad es grave. Y los adultos mayores, como están vacunados, queremos que participen. ¿Esa jornada será solamente hoy, sábado, o continuará? Muy buena. Va a ser 3 sábados. Comenzando este sábado en la mañana, que comenzó, el siguiente, y terminamos el último sábado del Día de las Madres, para que todos aquellos adultos mayores dejen que los otros jóvenes se estén vacunando y vengan a esta jornada. Es de 8 de la mañana a 11 y pico de la mañana. Y si usted no sabe, bueno, ahí en el portal del ministerio están los puntos, pero cualquier dirección provincial de salud en todo el país, en cualquier parque usted va a ver que va a haber una zona de toma de la presión arterial. Van a haber unos médicos esperándolo, va a haber personal, por ejemplo, para entregarle los medicamentos, para registrarlo, porque de ahí sale cómo andamos nosotros en peso y talla, cómo andamos en presión arterial. Bien. Entonces, lo que le iba a decir es que aquí en la capital, lo pudieron ver hoy, en plazas y sitios abiertos van a estar en esta zona para que el que quiera se toma la presión arterial. Muy bien, importante esa jornada. Mire, quisiera preguntar, pasando a otro tema, hay un conflicto entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS. ¿Cuál es la posición, cuál es la valoración del Ministerio de Salud respecto a ese? Yo creo que tú sabes que en tiempo de COVID el Colegio Médico tiene que entender que hay que sentarse en la mesa de negociación. Tú sabes que esto se lleva al Consejo Nacional de la Seguridad Social, ahí que trabajamos todos los organismos. Acuérdate que no solamente el Ministerio, está el Ministerio de Trabajo que lo preside, pero está también la CISARRIL, entonces las ARS, está también el caso del Colegio Médico, la Sociedad Especializada. Tenemos que sentarnos a discutir ahí cuál sería la mejor solución para que no se afecte a los pacientes. Pero van a discutir algo que se supone está establecido en la ley y que durante años no han cumplido en las ARS. ¿No le parece un poco cuesta arriba? Tienen que sentarse a discutir porque nosotros tenemos un poco tiempo en el gobierno, hemos estado invirtiendo, por ejemplo, en todo lo que se requiere en cuanto a salud. Pero en cuanto a eso tenemos que sentarnos a discutir. Acuérdate que hubo un desempleo importante. Recuérdate que cuánto estaban sometidos por la ayuda del Estado. O sea, había una... Y sigue todavía viendo una estrechez. Entonces, si yo tengo que aumentar la per cápita, esa cápita se va a afectar, me imagino. Entonces hay que ver el equilibrio y tenemos que discutirlo. Pero el reclamo que hace el Colegio Médico per se, ¿usted cree que tiene sentido? Siempre hemos estado de acuerdo en la mejoría del salario médico dentro del concepto de las ARS. Y la ley lo manda. Porque el presidente, ¿qué hizo? Le aumentó los salarios en junio. En junio, el 30% de los médicos va a tener su salario aumentado. También la enfermera se le va a ajustar. Sí, pero eso es una cosa el salario y otra cosa es lo que están peleando con las ARS. Lo que le quiero decir es que el Estado entiende que había que hacerle un justo reclamo y se le hizo. Pero en este caso con las ARS, ¿es justo el reclamo del Colegio Médico? Te he dicho que hay que ajustarlo en base a la cápita que se está discutiendo y ver qué posibilidades, hasta dónde podemos subir.
¿Pero quiénes? Todos juntos en la mesa. Todos. O sea, el médico, la sociedad especializada, tiene razón cuando dice que quieren un reclamo de tiempo. Hay que ajustárselo. Entonces, pero tiene que ser en base al equilibrio financiero. No puede ser como el caso de un aumento de producción. Debe ser tanto porque afecta a un sector que pertenece al régimen contributivo. Acuérdate que no es todo el sector que está ahí. Entonces, ese sector tiene que sentarse a negociar. El problema es que el único afectado siempre sigue siendo la población en esos conflictos. Entonces, por eso tenemos que buscar Hay que equilibrio. poner una mesa, ¿cuál derecho pesa más? ¿El derecho de los médicos a reclamar o el derecho de la gente a la salud? Ahí viene el equilibrio. Entonces, ahí es donde entiendo yo debe venir la supremacía o la prerrogativa del ministerio, que es el garante. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la CISARRI, todos los organismos tenemos que participar. Bien, respecto a eso mismo, hay personas que están buscando modificación a la ley 8701, porque esa conformación impide que en casos específicos el ministerio tenga cierta prerrogativa y los sectores privados tienen una capacidad de veto que impiden que se desarrollen algunas cosas que favorecen a las grandes mayorías. ¿Usted está de acuerdo con que hay que modificar ese 8701? El gobierno está de acuerdo con la revisión de la ley porque ya tiene 20 años y es correcto. Cada 10 años debe revisarse la ley de seguridad social. Nosotros, todo el organismo de la parte que tiene que ver con la reforma de la ley, estamos haciendo una mesa de trabajo y llevaremos una propuesta conjunta entre todos. Pero no tiene usted, digamos, un punto específico que usted me diga, mira, esta parte de la ley todavía yo creo que hay que modificar. Estamos en los estudios, estamos todos reunidos en la mesa de trabajo y vamos a llevar una sola propuesta a la Cámara de Diputados. ¿Cuándo podrían tener esa propuesta? Con la matriz que se está llevando y todo el programa que se está llevando, ahí se va a conocer cuando ya nos toque el turno al Estado presentar estas reformas que nosotros someteríamos. Hoy vemos los medios de comunicación, dice un exministro de Salud Pública, propone una prueba por aliento para los jóvenes si vamos a iniciar definitivamente las clases semipresenciales. Que le hagan la prueba por aliento, que podría detectarse. ¿Usted cree que tiene algún sentido? Nosotros tenemos prueba de aliento, la estamos utilizando en los aeropuertos. La diferencia de la prueba de aliento es que la sensibilidad no es tanta como por ejemplo, el antígeno. Nosotros tenemos el antígeno que puede llegar hasta un 98%, 95%. Tiene un precio más bajo que la de aliento. ¿Usted sabe cuánto cuesta la de aliento? Cuesta 700 pesos. Y la de antígeno cuesta 230 pesos al Estado. Entonces, si quieren, podemos hacer el antígeno también. O sea, pero no podemos hacerle a todo. Vamos a suponer lo que se hace en pruebas aleatorias, y es lo que propone, estoy seguro, es las pruebas aleatorias con la prueba de aliento para detectarlo. Recuérdate que todavía a estos niños la vacunación se está permitiendo, vamos a suponer, algunos países han bajado a 12 años, pero regularmente nosotros tenemos el programa de 18 años, que es donde más puede ver el riesgo. En conclusión, lo que pasa en la parte educativa es bien los profesores, bien los padres, y constantemente vamos a estar haciéndole el rastreo. ¿Qué se propone para que entiendan? Hacerle al inicio, cuando ya el ministerio diga, vamos a iniciar estos municipios, a esos grupos que se van a abrir, le vamos a hacer la PCR a los profesores incluso. O sea, se le puede hacer su prueba de antígeno o de PCR antes de comenzar, a pesar de que están vacunados, pero eso lo harían. Mire, uno de los principales proyectos que tenía este gobierno al inicio era la proliferación, el aumento de los centros de atención primaria como forma de evitar enfermedades. Correcto, sí. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha detenido ese proceso? No, se sigue haciendo, se están visitando cada una de las UNAT. Hemos hecho una evaluación de los centros diagnósticos que tú conocías de atención primaria. Lamentablemente, más del 63% tienen los equipos paralizados. Lo encontramos así. Bueno, equipos de rayo X que tienen 4 años parados, nuevos. ¿Pero y por qué? Porque el software no fue instalado, no se fue actualizado, y entonces nosotros tenemos un levantamiento que así fue que lo encontramos. El caso, por ejemplo, de los equipos odontológicos, la gran mayoría no están funcionando. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esos equipos? ¿Quién es responsable? El primer lugar fue responsable de los que lo instalaron, hicieron la construcción antes de nosotros llegar. Pero ¿qué sucede? Que muchas de estas empresas ni existen ya. Entonces, de las que instalaron los equipos. Sí, no existen. De las responsables de los software. No existen. Así. Entonces, toda esa inversión que tenemos esa inversión ahí, posiblemente se va a perder. ¿Se va a perder? Sí, porque tú tienes que tener el cientos software. De millones de pesos se va a perder. Se van a perder. Y otra cosa,
No es más fácil buscar, perdóneme porque eso es grave, buscar quién instale un software. Sí, pero lo podemos buscar, pero acuérdate que el equipo de Rayo X es el que instaló el equipo de Rayo X, porque no son de lo que tienen los otros sitios aquí. Vinieron muchos equipos que eran nuevos y ahí se quedaron. Pero tú sabes muy bien lo que pasó en el Hospital General de Santo Domingo Este. Tiene 10 años cerrado y los equipos están cerrados, encajados, y eso no sirve. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero te estoy diciendo, no sirve. Reclama a quien lo dejó cerrado. Reclama nosotros, ¿por qué dejaron eso del dinero del pueblo ahí tirado? ¿No te duele eso? Sí, me duele, pero entonces, si yo fuera ministro de Salud, lo que yo hago es someter a la justicia a esos responsables. En primer lugar, le toca al Servicio Nacional de Salud, que lo está haciendo. Tú no sabes que hay hospitales que no se pueden entrar porque tienen todavía contratos legales del anterior gobierno. No se puede. O sea, tú tienes que romper ese contrato para seguir mejorando las condiciones. Entonces, como dice el presidente Luis Abinader, tenemos 9 meses, pero también tenemos 9 meses en muchas zonas amarradas. ¿Y cómo amarradas. vamos a romper ese esquema? ¿Qué se está haciendo para lograrlo? Se está buscando hacer algunos cambios a nivel del Congreso para poder interrumpir los contratos anteriores. Hay que romper con esos contratos para poderlos terminar, porque se pueden terminar. Pero ¿qué sucede? En algunos casos se ha conseguido y en esos casos se ha ido reparando las emergencias, se han ido terminando hospitales como el de Bonao, dependiendo del contratista. Entonces, cuando dicen llave en mano, ¿tú sabes lo que es? Sí, yo termino y... ¿Y por qué tú compras los equipos primero médicos sin antes construir? Wow. Vámonos a una segunda pausa comercial. Está súper interesante este conversatorio, entrevista con el ministro de Salud, Daniel Rivera. 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Doctor, hay un tema que a mí me interesa, porque soy de la línea, soy fronterizo, soy de Pedernales. ¿Por qué no es posible que a las provincias de la frontera tengamos médicos como las demás provincias? Excelente. Digamos, en todas las especialidades. ¿Por qué es tan difícil? Sí, te lo voy a vincular a la atención primaria, que no terminamos la idea, que el presidente Luis Abinader, el Ministerio y el Servicio Nacional estamos evaluando todas las unidades de atención básico, digitalización de esta UNA. Sí, pero ¿por qué, por ejemplo, en Pedernales no puede haber un cardiólogo, un epidemiólogo, de todo? La gente mía se muere en el camino, en el trayecto de Pedernales a Barahona, porque no hay un especialista. Entonces tú tienes que entender que es el especialista que tiene que ir. Tiene que ir a vivir allá. El ministerio tiene que contratarlo para eso. Con mucho gusto lo contrataría. Pero ¿cuál es el detalle? El Servicio Nacional de Salud tiene la vacante ahí disponible, pero el médico especialista no quiere ir a esas áreas distantes. ¿Por qué no quiere ir? Porque ellos dicen, en primer lugar, no es tanto por lo que le van a pagar, es el entorno total para el desarrollo social de ellos. Por ejemplo, la universidad, la escuela de los hijos, ese es el entorno. Entonces lo que se hace en muchos países es garantizar un segundo nivel y un tercer nivel de referencia, para que nosotros podamos tener en esas poblaciones garantía por lo menos de lunes a viernes, y que el médico de familia y los médicos generales tengan la capacidad suficiente, resolutiva, para poder contrarreferir en los momentos que se necesita. Bien, no quieren ir y no lo podemos obligar, pero es una responsabilidad del Estado Garantía de Salud. ¿Qué vamos a hacer para conjurar ese problema? Le seguimos ofreciendo incentivos a la distancia, eso se le está ofreciendo. Ahora estamos ofreciendo que los pasantes y los médicos generales puedan envolver a la atención primaria, como con mejor incentivo, el plan de becas, ofrecer la alternativa. Por ejemplo, en Pedernales hay un proyecto hermosísimo de vivienda para los médicos que tiene 15 años paralizado. Y yo entiendo al médico que para ir a Pedernales, bueno, hay que garantizarle vivienda, garantizarle la colegiatura de sus hijos, todo. ¿Por qué no terminan ese proyecto que está ahí? ¿Por qué no lo terminaron ellos? No, está bien. Bueno, digo yo no puedo regurgitar sobre el pasado. Porque tengo que regurgitar. No, el contrato que tienen esos 15 años, hay que ver si está ya liberado. Okay. Porque no hemos comprado ya en la parte de vivienda muchas cosas que están ahí abandonadas, pero es el contrato y te quieren cobrar mucho. Por ejemplo, el subcentro de Esperanza, de ahí que no tiene, está al lado, quieren cobrar 120 millones, pero si tú lo ves, tú no le das 20 millones siquiera. Entonces ahí viene el conflicto del contrato que tiene. Entonces, a partir de eso nos fuñimos los de Pedernales esperando médicos por ahora. Hay que saber buscar los incentivos a ellos.
y yo estoy de acuerdo contigo, Adolfo, de que se le ponga las condiciones necesarias y que su parte de su salario, como hemos quedado, que sea bien, que se le pueda conseguir vivienda, pero yo no puedo, en el Estado de libre derecho del ejercicio, obligarlo allá. Sí, nosotros pero yo podemos sí sé, hay algo que ponerle condiciones. En lo que usted está obligado, como ministro de Salud. ¿Cómo es posible que en Pedernales no haya una ambulancia? Una ambulancia. Sí, sí. Eso es obligación suya, de Luis también. El presidente Luis Abinader, en todas las provincias, en todos los municipios, la primera petición es una ambulancia. ¿Cuándo tendremos una? Entonces, ¿cuándo le digo yo a mi gente, mire, señores? Pronto el presidente, estamos ya en conversaciones con una red de ambulancias que se llamará ambulancias comunitarias, no 911. Son ambulancias que necesitan para referencia y contrarreferencia, para sacar un paciente enfermo, que estén allá, fijo. Luis la prometió durante la campaña incluso. Y ya están en los estudios del presupuesto y con quién se va a conocer el financiamiento y le vamos a entregar. Porque mira, lo más importante es que esas UNA que están ahí, pues puedan tener esa ambulancia, vamos a suponer por 3 o 4 UNA, que sirva de circulación, de referir o contrarreferir, para que puedan ellos entonces no tener la exigencia. Bueno, yo tengo que tener un cardiólogo en tal sitio que nada más viven 500 habitantes. No, puede obtener que la ambulancia me recoja a ese paciente y lo lleve al próximo hospital de área que pueda ser rápidamente atendido. Por ahí que va la cosa. Pero sí, el presidente Luis Abinader va a llenar de ambulancia comunitaria en todos los municipios para dar ese servicio. Pero no sabemos cuándo todavía. No, todavía tenemos. Tú sabes cómo está esto de la compra y contratación, el tiempo que se lleva, en eso estamos. Mire, la primera prueba que usted tuvo al llegar como ministro de Salud fue solucionar un impasse que había con el Colegio Médico por la cancelación de algunos médicos. Usted llegó sin mucha bulla y lo resolvió. También era por la parte del salario. ¿Esas cancelaciones eran justas o injustas? Desde el punto de vista político, si tú llegas a un cargo político como administrador de un centro sin tener concurso médico, tú cuando termines ese estado, tú debes salir de esa parte administrativa. Si yo, el caso mío, fui director de Cabral Ibáez, pues yo regresé a mi cargo de internista intensivista en el Cabral Ibáez. Desde el punto de vista político, o sea, que político quiere decir que una gestión política que tú estás haciendo administrativa, se supone que ahí viene que todo ese staff, es como que yo dejara los viceministros que estaban en el gobierno anterior. Déjenlo, ¿qué dice ahí? No, porque es una función administrativa. Sí, exacto. Entonces, en negociación con el Colegio Médico, se evaluó el tiempo que tenían y se le consideró que podían entonces trabajar como médicos generales en la parte COVID. O sea, ¿no se les canceló? No, no se les canceló. Se les buscó otra alternativa médica, no administrativa. O sea, porque entonces las cancelaciones no tenían sentido, eran injustificadas. Es que estaba establecido, porque cuando ellos llegaron al poder se llevaron todo lo de nosotros, entonces tú dirás, pues persecución. No, no es persecución. Perfecto. Porque era administrativo. Perfecto. Pero era administrativo. Entonces ahí es donde yo quiero caer. Antes se podía y no pasaba nada. ¿Por qué hubo que reponer a esos? Pregúntale al Colegio Médico. No, usted que el ministro... No, el ministro no, el Colegio Médico. Sí, pero digo, usted fue que... No, porque quien pidió fue el ministro que lo regresaron al Colegio Médico. No, pero usted fue que negoció que yo volviera. El Colegio Médico lo pidió. No se impuso. No se impuso. No, pero sí estamos en una pandemia. Ok. Negociamos. Por la razón que sea. Se contrataron esos médicos. Me da vergüenza por ellos. ¿Por qué? Porque eran directivos directos del gobierno anterior. Pero no importa que sean directivos. Pero no eran directivos. No. Eran directivos del gobierno anterior. Usted debe de irse. Administrativo, está hablando. A mí me da vergüenza por el Estado, que aún sabiendo que es directivo los mantiene entonces, por presiones del Colegio Médico. No, no es presiones. La negociación era, estamos en una pandemia, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces no podemos entrar en hambre. Una hambre que había, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, no. Nosotros conjuntamente tomamos la decisión de negociar, de hacerle un contrato administrativo para que ellos trabajen como médicos COVID. Algunos se fueron y otros, ese sí te lo puedo reclamar, que tenían una edad de pensión, los pensionamos. Mire, hay algo que quisiera su valoración. La mortalidad materno-infantil, según el calendario de ustedes en semanas, ha aumentado. Ha aumentado, sí, eso 57%, es verdad. 57%, eso es ¿Por qué? Dos factores principalmente. La pandemia alejó
el chequeo prenatal continuo. Recuérdate que quédate en casa, con eso te vale. O sea, con ese quédate en casa, la epidemia, no había vacunación, no había nada, pues con justa razón muchas madres se retiraron y ahí entonces vino falta de chequeo prenatal. El segundo punto también es el caso de las haitianas o extranjeras. ¿Qué pasó? Que dentro del peso específico de la mortalidad materna están las parturientas haitianas que vienen desde Haití sin chequeo, sin nada, con anemia, con infecciones, sin ningún control y llegan a nuestro centro y lamentablemente con esas condiciones aumentan también la mortalidad materna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué porcentaje de esas muertes son de haitianas? Antes quizás por un 25, 30, porque tú sabes cuántas están pariendo aquí, 35,000 por año. ¿Por año? Sí, vienen a parir, 35,000, esa es la estadística que tenemos. Y otro detalle es activar una red de hospitales maternos infantiles que quiere el presidente de la República. Está la red de trauma, es otra parte importante que lleva la mortalidad dominicana. Y el presidente está muy interesado en mejorar el chequeo, llevar más hospitales para el chequeo de las madres. Recuérdate, hay un factor que influye mucho, el embarazo en la adolescente. El embarazo en la adolescente en algunas ciudades por un 27, 32%. Es una madre joven que no está en condiciones, se queda embarazada y ahí vienen entonces los riesgos obstétricos y también para el niño. El número de neonatos también se aumentó, ha disparado porque está vinculado a una madre que tiene un parto con problemas, como es el caso de la preeclampsia, las anemias, las infecciones, lleva a no chequeo prenatal, lleva entonces también que ese neonato vaya a salir con problemas. Está vinculado los dos. Si hay un chequeo prenatal, peso, talla, presión arterial, vigilar sus vitaminas, que son muy importantes, su chequeo nutricional, pues esas madres pues tendrían mejor condición. Vemos cómo va el niño evolucionando, si está en buenas condiciones, el chequeo sonográfico que hay que hacerle a ese producto, etcétera, etcétera. Mire, aunque los medios han hecho un poco de silencio respecto a los casos de difteria, siguen aumentando. No. Falso. ¿No? Está controlado. ¿Está controlado? Está controlado porque ya se vacunó toda la población. ¿Dónde fue el brote? En Yamasá, que no se habían vacunado, tenían una baja vacunación de un 65, 70%, teníamos que llevarlo a 95%. ¿Qué pasó? Las madres también se alejaron de los centros de vacunación. ¿Qué hicimos? Ir allá y vacunarlo. Y de eso, yo sé que tú vas a defender esa parte de los anteriores, de eso que hace un niño. Bueno, porque hay niños de 8 y 9 años que no pertenecían a la gestión. Solamente a esta gestión, en la época de pandemia. En la época de pandemia. Yo voy a defender a los anteriores. Sí, sí, porque tú siempre me dices, ¿qué hizo usted con los de 5 años y 7 años? No, yo que pertenecía, que había que vacunarlo antes. Pero yo nunca le he hecho esa pregunta. Sí, ahorita comienza. No. Para antes que me lo diga, te la dije. Ok. Ahí ¿Qué hizo usted? Entender, ¿Qué hizo usted? Exacto. Bueno, lo mismo es. Esos niños había que vacunarlos. Exacto. A los 7, 8, no. Cuando tú naces, a los 2, a los 4, 6 meses hay que vacunarte. No podemos acusar el año pasado por la pandemia. La pandemia alejó a todo el mundo. Quédate en casa, todo el mundo con miedo, nadie participaba. ¿Qué hicimos? Lo que hay que hacer, no buscar tanto el culpable, vacunar toda la población. Es bueno que las madres lo sepan, están los centros ahí abiertos, vacunarse. Es gratuito, hay bastante vacuna y de esa manera prácticamente hay casos sospechosos que si tú tienes un dolor de garganta, se te toma la muestra y han salido negativos. Pero mira, una de las cosas que siempre, tradicionalmente, yo que tengo por lo menos 15 años cubriendo área de salud, se le critica a salud pública es el establecimiento de los protocolos antes de que comiencen los ciclos. Es decir, pronto va a comenzar la época de dengue. ¿Por qué no comenzar antes con aquello de cloro untado, tanque tapado? Ya te dije anteriormente, al inicio de la entrevista, que habíamos hecho ya los estudios, por ejemplo, de seguir con el programa de malaria. Perfecto. Ahí le entregamos 30 motores. Hay que estar vigilando la ciénaga, vigilando la parte de la línea para que no se active. Todo eso es preventivo. Eso es preventivo. Ese programa, como te dije ahorita, se está llevando. Estoy de acuerdo con la parte del dengue. Se está trabajando la descacharización, la fumigación, porque a la vez que fumigo me llevo el Aedes aegypti, que es el del dengue, y el anófiles, que es también de malaria. Hay puntos focales que nosotros tenemos que caerle arriba. El caso, por ejemplo, de tener cuidado que no se descuide a los pacientes con tuberculosis. Hay
algo que quizás no se menciona mucho por esta parte de Santo Domingo, que la leptospirosis en las zonas arroceras, en las zonas agrícolas, se está haciendo el programa de raticida para que no ocurra, y de esa manera disminuyen la posibilidad de que tomen una leptospirosis los agricultores. Es decir, que todos estos programas, estoy de acuerdo 100% contigo, igual que la jornada de hipertensión, viene una jornada para noviembre del caso, por ejemplo, de glucómetros y azúcar para hacer una jornada nacional. Hay mucha gente que anda con la glicemia alta y no lo sabe. Es decir, que nosotros estamos de acuerdo con tu posición de que tenemos que seguir con todos los programas antes de que llegue. Y este verano tiene toda la razón en lo siguiente. Tiene 17 días más de calor y de verano que el año pasado. Por lo cual hay que estar arriba, porque el dengue lo que le gusta es el calor. Claro. El dengue le gusta la ciudad y el calor para poder entonces producir. Estamos de acuerdo que hay que estar vigilantes. El dengue es endémico, la malaria es endémico. Todas estas enfermedades que son endémicas hay que estar en vigilancia epidemiológica continua. Al presidente Luis Abinader siempre le ha preocupado el déficit hospitalario. ¿Qué se está haciendo para combatir esto ya últimamente? La parte, tú dices, de servicio o económica. Digamos, de materialmente estructural. Estructural, sí. Él tiene un proyecto, no sé si tú lo conoces, de ampliar a ciudades sanitarias, no solamente la que tenemos aquí, Luis Eduardo Aybar, sino que hay proyectado ya en varias provincias estas ciudades sanitarias para poder convertir a estos hospitales en alta complejidad, que puedan tener la capacidad resolutiva que no tiene uno que venir de Pedernales, como tú decías, a la capital, a la parte oncológica, que puedan resolverlo más cerca, no tener que venir con estos problemas de tan lejos. El caso, por ejemplo, del infarto y el cateterismo cardíaco, que puedan tener en esta ciudad sanitaria, con acuerdo con médicos, que les vamos a dar las condiciones para que puedan ir a asistir allá. Finalmente, en menos de un minuto, mire, Luis insiste mucho con Yayo en el asunto de las recaudaciones, con el de economía y esas cosas. En el ámbito de salud, él insiste mucho, le da mucho seguimiento, le llama. Mucho, sí. Esa jornada de hipertensión. A las 10 de la noche. A las 1:30 me llamó para la hipertensión arterial. Sí. O sea, no crea que solamente... No, Luis está más interesado que nosotros en la parte de lo que es la salud. Por eso el aumento salarial que le hizo a los médicos ya venía planificado un año antes. Por eso la pensión digna. Por eso buscarle vivienda. Todos esos conceptos en el recurso humano, él lo tenía claro. Pero también tenía muy claro que había que invertir en salud, porque él lo vivió, lo programó, lo planificó y quiere todo eso. Bien, para mí un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Me faltó tiempo porque hay muchas cosas en el tintero, pero ha sido maravilloso tenerlo aquí. Encantado. Lo veremos entonces, muy bien.